Suegra, cancelamos el almuerzo. Hoy no tenemos tiempo para usted. Vamos a comer con mi madre. Eran las 6 de la mañana. Me quedé acostada, mirando al techo, sin tristeza, solo un vacío. A las 8 me levanté e hice mi maleta. A las 10 un taxi vino a buscarme, y nadie imaginaba a dónde estaba a punto de ir. Mi nombre es Ángela, tengo 69 años, y esta historia no la he contado jamás. No porque me avergüence, sino porque duele en un lugar que no tiene nombre. Esa mañana de Navidad, antes de que el sol se asomara, mi teléfono vibró sobre la mesa de noche. Yo todavía estaba envuelta en la manta, respirando el aroma leve a jabón de lavanda que siempre me acompaña. Me gusta la Navidad, o me gustaba, la luz suave, los villancicos, el silencio de las calles, todo eso siempre había sido un cobijo para mí. Pero ese día algo se quebró. Tomé el teléfono y vi el mensaje de mi nuera, Lucía. Suegra, cancelamos el almuerzo. Hoy no tenemos tiempo para usted. Vamos a comer con mi madre. 3 líneas, frías, precisas, sin un lo siento, sin un la queremos, sin un otro día la vemos. Nada. Sentí como si alguien hubiera abierto una ventana dentro de mi pecho y dejado entrar un viento helado. Eran las 6 de la mañana. La casa estaba oscura. Los adornos navideños parpadeaban en silencio. El árbol, que había armado la noche anterior con ilusión, parecía mirarme con pena. Me quedé acostada, mirando el techo. No lloré, no grité, no me enojé, solo sentí vacío, un hueco profundo que me tragaba desde adentro. Yo tenía la esperanza, tonta, ingenua, maternal, de que ese día compartiríamos un almuerzo sencillo, de esos que calientan el corazón más que el estómago. Mi hijo, mis nietos, mi nuera, una mesa, risas, un pavo pequeño, historias recicladas de otros años. Pero no, habían elegido celebrar con la madre de Lucía, y a mí simplemente me dejaron fuera. Mi hijo no escribió, solo ella, como si él hubiera delegado su voz, su responsabilidad, su cariño. Me quedé inmóvil, escuchando el reloj de la cocina marcar los segundos. Ese sonido, que tantas veces me hacía compañía, esa mañana me pareció un recordatorio cruel de que yo no significaba prioridad para nadie. A las 7, el sol comenzó a filtrarse por la ventana. La luz rozó mis manos y las vi, arrugadas, cansadas, solas. Yo siempre había sido el sostén de todos, la que cuidaba, la que escuchaba, la que preparaba Navidad aunque no tuviera fuerzas, y ahora era como si no existiera. A las 8 me levanté, lentamente. Doblé la manta, fui al baño y me lavé la cara. El espejo me devolvió una imagen que no reconocí por un segundo. Una mujer que ya no esperaba nada de nadie. Abrí el armario y saqué la maleta azul que usaba para viajes cortos. La puse sobre la cama. No pensé demasiado. No planeé. No racionalicé. Mis manos se movían solas. Ropa interior, 2 mudas, un suéter grueso, mi abrigo largo gris, mis documentos, mi cartera. No tenía destino. Solo una idea rondando en mi cabeza: alejarme. De su indiferencia, de su ingratitud, de mi propio dolor. A las 9 preparé un café. Lo tomé en silencio, mirando por la ventana cómo los vecinos salían con regalos, con bolsas de comida, con sonrisas. Yo había vivido muchas Navidades así, llenas, ruido, familia, abrazos. Pero esa me enseñó un tipo de soledad nuevo. Uno que no duele como una herida, duele como un abandono. A las 9:40 pedí un taxi. El chofer llegó antes de las 10. Me ayudó a cargar la maleta en el asiento trasero. Me preguntó a dónde iba. Y yo, con una calma que aún hoy me sorprende, respondí: a la estación de buses. Él asintió sin preguntas. Me acomodé en el asiento. La ciudad estaba vestida de luces, pero yo solo veía sombras. La Navidad ese día no olía a alegría, oloraba a despedida. Mientras avanzábamos, pensé en mi hijo, en su silencio, en su omisión, en cómo había permitido que su esposa decidiera por él, en cómo ya no parecía tener espacio para mí en su vida. Y pensé en mis nietos, 2 niños preciosos que, sin saberlo, estaban creciendo con una versión reducida de mi existencia, una versión que su madre les transmitía, una versión donde yo sobraba.
El taxi dobló por la avenida principal. Las tiendas estaban cerradas, pero los faroles iluminaban el pavimento mojado por el rocío de la madrugada. Cerré los ojos un momento, y una frase cruzó mi mente como un rayo. Nadie imagina a dónde estoy a punto de ir, porque ni mi hijo, ni mi nuera, ni nadie que me conociera sabía cuál era el destino que me esperaba ese día. Un destino que cambiaría no solo mi Navidad, sino el resto de mi vida, y que, sin yo saberlo aún, iba a abrir un camino que llevaba a una verdad que mi familia nunca quiso escuchar. El taxi siguió avanzando por las calles silenciosas de la ciudad, mientras mis manos, apoyadas sobre la maleta, temblaban levemente. No de frío, no de miedo, de decisión. Esa decisión que nace cuando una mujer, después de muchos años de callar, finalmente entiende que ya no quiere ser la última opción de nadie. Aún recuerdo el sonido del motor, constante, como un murmullo que acompañaba mis pensamientos. A cada semáforo, yo respiraba hondo, permitiéndome sentir algo que llevaba demasiados años negando, la sensación de que yo también tenía derecho a irme, a cerrar una puerta, a empezar algo nuevo, a elegir mi propio camino. A las 10:05 llegamos a la estación de buses. El chofer bajó para abrirme la puerta. ¿La ayudo con la maleta, señora? No, hijo, gracias, respondí. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Descendí del taxi. El aire frío de diciembre me golpeó el rostro. La estación estaba casi vacía, como si el mundo entero estuviera ocupado celebrando mientras yo estaba rompiendo con una vida que ya no me pertenecía. Entré arrastrando la maleta. El sonido de las ruedas sobre el piso me acompañaba como un metrónomo, marcando un ritmo nuevo, desconocido. Me acerqué a la ventanilla. La joven que atendía masticaba chicle y tenía un gorro rojo con un pompón blanco que caía sobre su frente. ¿A dónde viaja, señora? Esa pregunta me atravesó como un cuchillo lento. ¿A dónde? ¿A dónde? Nunca en mi vida esa palabra tuvo tanto peso. Necesito un boleto, dije. La chica esperó. Para el primer destino que salga. Ella arqueó una ceja sorprendida. ¿Sin destino definido? Así es. Te juro que en ese momento sentí algo parecido a libertad, o a vértigo, o a ambos. La muchacha miró la pantalla. El próximo bus sale en 20 minutos. Va hacia San Isidro del Norte. No conocía ese lugar. Nunca lo había oído. Pero algo dentro de mí, una voz suave, antigua, dijo, sí, deme uno, por favor. Pagué. El boleto salió caliente de la impresora. Lo tomé con cuidado, como si sostuviera una llave hacia algo que no sabía nombrar. Mientras me dirigía al andén, recordé algo que me apretó el pecho. Yo había pasado 38 Navidades cocinando para los demás, para mi esposo mientras vivió, para mi hijo cuando era niño, para mis padres cuando aún estaban en este mundo, para mis sobrinos, para mis hermanas, para quien lo necesitara. Siempre serví, siempre fui útil, siempre tuve un lugar. Pero esa mañana de Navidad habían decidido que yo no era necesaria, que yo sobraba, que yo podía pasar desapercibida. Y entonces entendí algo que dolió, pero que también me iluminó por dentro. Si yo no tenía espacio en sus vidas, quizá había un espacio esperándome, en otro lugar. Me senté en una banca de metal, cerca del bus que pronto partiría. Una pareja joven reía abrazada. Un hombre mayor leía un periódico arrugado. Una niña sostenía una muñeca nueva, envuelta todavía en una cinta roja. Y yo, Ángela, sentada en el borde de un destino desconocido, me sentí más viva que en muchos años. A las 10:20 comenzó el abordaje. Me levanté y subí los escalones del bus. El interior olía a tela nueva y a perfume barato. Me senté junto a la ventana. El motor encendió. El bus vibró. Y la ciudad que conocía desde que nací empezó a quedar atrás. Mientras avanzábamos, el paisaje urbano fue cediendo paso a colinas verdes y casas dispersas. El cielo se abría como una promesa. Apoyé la frente en el vidrio frío y pensé en mi hijo, en los mensajes que no envió, en las palabras que no dijo, en esa incapacidad silenciosa que tienen algunos hijos adultos de defender a sus madres cuando se casan. Pensé en Lucía, en su manera de hablarme siempre con distancia, en su forma de medir mis visitas, en sus mensajes cortantes, en el desprecio disfrazado de cortesía. Y por un momento, pensé si yo había hecho algo para merecer aquello. Busqué en mi memoria errores, palabras mal dichas, actitudes torpes, pero no encontré nada. Solo encontré mi dedicación, mi presencia constante, mi amor ofrecido
1000 veces. A las 11, el bus hizo una curva amplia. Y entonces, como si el movimiento hubiera aflojado algo dentro de mí, entendí que lo que estaba viviendo no era un castigo. Era una liberación. La liberación que llega tarde, pero llega con verdad. Acaricié la manija de mi maleta. Sentí mis dedos temblar, no de miedo, de fuerza, porque ese viaje, que había comenzado con un mensaje cruel enviado a las 6 de la mañana, estaba a punto de llevarme a un lugar que iba a cambiarlo todo. Y lo que sucedió cuando llegué a San Isidro del Norte fue algo que ninguna persona de mi familia habría podido imaginar jamás, ni siquiera yo. El bus avanzaba por una carretera que parecía dibujada entre montañas. A cada kilómetro, el paisaje se volvía más verde, más abierto, más silencioso. San Isidro del Norte estaba lejos de todo lo que yo conocía, pero mientras el viaje continuaba, empecé a sentir algo extraño, una calma suave, como si el destino que yo no había elegido estuviera, de alguna forma, esperándome. Miré por la ventana. Las casas se hicieron más distantes, los árboles más altos, el cielo más limpio. Una sensación que no lograba reconocer se instaló dentro de mí. No era felicidad, no era alivio, no era esperanza, era descanso. Un descanso inesperado después de tantos años sosteniendo silencios que no me pertenecían. A mi lado, un hombre mayor dormía con la cabeza inclinada hacia adelante. Una mujer joven tejía una bufanda verde. 2 niños comían galletas, dejando migas en el asiento. Todo parecía tan simple, tan real, tan lejos de la frialdad digital de un mensaje que podía romper a una madre en 3 líneas. Cuando el bus finalmente frenó frente a un cartel de madera que decía «Bienvenidos a San Isidro del Norte», sentí un golpe leve en el pecho. El tipo de golpe que anuncia que algo empieza, aunque uno no sepa qué es. Bajé del bus con mi maleta. El aire olía a pino, a tierra húmeda, a pan recién horneado. El sol, aunque tímido, bañaba el pequeño pueblo con una luz dorada que no recordaba haber visto en años. La estación era apenas un techo de chapa con 3 bancos y un mapa viejo clavado en la pared. Nada más. Me quedé un momento allí, inmóvil, mirando alrededor. La pregunta llegó sola. ¿Qué hago ahora? Yo no tenía hotel reservado, no tenía familia allí, no tenía un plan, no tenía absolutamente nada más que mi maleta, mis manos arrugadas y ese mensaje que todavía ardía en el fondo de mi alma. Hoy no tenemos tiempo para usted. Cerré los ojos un instante, respiré hondo y entonces escuché una voz. ¿Necesita ayuda, señora? Me giré. Un joven de unos 25 años, con delantal blanco manchado de harina, me sonreía desde la vereda de enfrente. Tenía ojos claros, manos grandes y una amabilidad transparente. Perdón, dije. No estaba segura de dónde estaba. San Isidro no es muy grande, respondió él, riendo con suavidad. Si quiere, puedo llevarla a una pensión. Mi madre tiene habitaciones libres. Una pensión, calor humano. Un lugar donde sentarme, aunque fuera por unas horas, a recuperar el aliento. Le agradecería mucho, dije. Él tomó mi maleta como si no pesara nada. Por aquí, señora. ¿Cómo se llama? Ángela. Un gusto, doña Ángela. Soy Mateo. Caminamos unas cuadras por calles empedradas. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Casas pequeñas pintadas de colores, ropa secándose en cuerdas, bicicletas apoyadas contra las paredes, perros durmiendo al sol. Nada de autos pasando rápido. Nada de gritos, nada de tensión. Y, por un momento, ese silencio amable me envolvió como un abrazo. La pensión estaba al final de una calle tranquila, una casa grande, con ventanas azules y jardineras llenas de flores rojas. Un aroma dulce escapaba por la puerta abierta. «Esta es la casa de mamá», dijo Mateo. «Ella es buena gente, le va a gustar». Al entrar, vi a una mujer de unos 60 años amasando pan sobre una mesa de madera. Llevaba un delantal floreado y tenía la expresión cálida de quienes saben escuchar sin preguntar demasiado. «Madre», dijo Mateo, «ella es Ángela. ¿Podés recibirla?» La mujer levantó la mirada. Sus ojos, oscuros y profundos, se posaron en mí con una suavidad que me quebró por dentro. «Claro que sí», dijo. «Pase, señora. Esta casa siempre tiene lugar».
No sé por qué, pero esas palabras me hicieron doler la garganta, como si alguien me hubiera devuelto algo que yo había perdido sin darme cuenta. Un lugar donde entrar sin ser rechazada, sin ser un estorbo, sin ser una carga. La mujer se presentó como Rosa. Me mostró un cuarto sencillo, con una cama limpia, una colcha tejida y una ventana que daba a un limonero enorme. Dejé mi maleta a un lado. Ella me miró con cuidado, como si adivinara algo. ¿Viene por unos días, Ángela? No lo sé, respondí. Creo que sí. Bueno, dijo Rosa, lo que necesite, aquí estamos. Me quedé sola en la habitación. Encendí la luz tenue. El silencio era diferente al silencio de mi casa. Este era amable. Me senté en la cama, mis manos descansaron sobre mis piernas, y por primera vez desde que recibí aquel mensaje, respiré sin dolor. Miré por la ventana, el limonero se mecía con el viento, y entonces entendí algo. A veces una mujer no escapa, no huye, no se rinde. A veces una mujer se busca a sí misma, en un pueblo desconocido, en una habitación sencilla, en un lugar donde nadie la juzga ni la expulsa. Y yo, Ángela, estaba a punto de descubrir que ese viaje que comenzó con abandono iba a terminar sacando a la luz verdades que mi familia nunca quiso enfrentar. Verdades que yo misma había enterrado para protegerlos, y que ya no podía esconder. Me quedé sentada un buen rato en la cama de la pensión, escuchando el sonido lejano de los pájaros y el golpeteo rítmico de las manos de Rosa amasando pan en la cocina. Era un sonido doméstico, cálido, casi maternal, un sonido que no escuchaba desde que mi propia madre vivía. Y entonces, mientras observaba las hojas del limonero moverse suavemente, sucedió lo que menos esperaba. Mi teléfono vibró. La pantalla se iluminó con un nombre que conocía demasiado bien: Daniel, mi hijo. Me quedé mirando el aparato como si fuera un objeto desconocido. No sabía si responder, no sabía si tenía fuerzas, no sabía si quería escucharlo. Pero la maternidad tiene un instinto raro. Aunque te quiebren, aunque te olviden, aunque te duela, la voz de un hijo siempre encuentra la grieta por donde entrar. Respondí: «Mamá». Su voz llegó débil, tensa, como si hablara desde un lugar que no era suyo. «¿Dónde estás?». No dijo «lo siento», no dijo «feliz Navidad», no dijo «estoy preocupado», solo eso. «¿Dónde estás?». Miré la ventana. El viento movía las ramas del limonero como si quisiera responder por mí. «Estoy bien, Daniel». Él suspiró frustrado. «Mamá, por favor, no hagas esto». Mi pecho se contrajo. «¿Hacer qué, hijo?». «Desaparecer». Me quedé en silencio, porque eso dolió más que el mensaje de Lucía. «Daniel, yo no desaparecí. Ustedes me dejaron sola». Él tardó en responder. «Demasiado». «Mamá, no fue así. Fue exactamente así». Podía escucharlo apretar los dientes. Sabía que él no era malo. Nunca lo fue. Solo era convenientemente ciego cuando su esposa decidía por él. Como tantos hombres buenos que se vuelven pequeños frente al carácter de una mujer dominante. «Mamá, Lucía está alterada», dijo finalmente. «No quiso hacerte daño. Solo fueron planes de último momento, planes de último momento». La frase me quemó por dentro. «Daniel», dije con calma, «si tus planes cambian de tal forma que tu madre deja de existir en ellos, no es un cambio, es una decisión». El silencio del otro lado se volvió pesado. «¿Vas a volver?». Su voz era la de un niño perdido, no la de un hombre adulto, y ahí algo dentro de mí se acomodó. Un hilo invisible que me unía a él se tensó, pero no se rompió. «No lo sé, hijo». Oí su respiración acelerarse. «¿Estás en casa de alguien? ¿Estás segura? ¿Necesitas que vaya por ti?». Me quedé mirando mis manos, arrugadas, tranquilas, apoyadas sobre mis piernas. «Estoy en un lugar donde nadie me dice que no tiene tiempo para mí». Daniel tragó saliva. Lo escuché. «Mamá, por favor, no empieces». Esa frase era exactamente la misma que mi difunto esposo decía cuando yo intentaba hablar de mis sentimientos. «No empieces, no exageres, no dramatices». Palabras que durante años me hicieron más pequeña. «No empiezo nada, Daniel. Solo vivo lo que ustedes hicieron». Él volvió a guardar silencio, un silencio lleno de grietas. «¿Cuándo vuelves?», insistió. «Cuando yo decida, no cuando ustedes quieran». Colgué, no con rabia, con calma. Una calma que no sabía que poseía. Guardé el teléfono en la mesa de noche. Respiré hondo. Mi pecho ya no dolía tanto. Sentí algo distinto. Una firmeza antigua, enterrada bajo décadas de silencios. Salí al pasillo.
El aroma del pan recién horneado me envolvió como un abrazo. Rosa, con las manos llenas de harina, levantó la vista y sonrió. ¿Durmió bien, Ángela? No he dormido aún, contesté, pero estoy mejor. Ella asintió, como si entendiera sin que yo necesitara explicar. Siéntese un momento. Le sirvo un café. Era extraño cómo un gesto tan simple podía deshacer horas de abandono. Me senté a la mesa. El café humeaba frente a mí. Rosa se apoyó en la encimera, observándome con esa mirada de mujer que ya ha vivido demasiado y reconoce el dolor ajeno sin necesidad de palabras. Vino escapando, ¿verdad? Cerré los ojos un segundo. La pregunta no juzgaba, no acusaba, solo veía. Vine buscando. Silencio, respondí. Rosa sonrió suavemente. El silencio a veces cura más que las palabras. Tomé el primer sorbo. El café estaba fuerte, cálido, perfecto para un corazón cansado. ¿Cuánto piensa quedarse?, preguntó ella. No lo sé. Miré por la ventana. El tiempo que necesite para volver a mí. Rosa asintió, pues este es buen lugar para encontrarse. La sinceridad en su voz me arrancó algo dentro, algo que llevaba años escondido. Y fue entonces cuando una frase cruzó mi mente, como una sombra del futuro. En San Isidro del Norte, alguien me esperaba. No sabía quién, no sabía cómo, pero lo sentí. En los huesos, en la piel, en la respiración. Algo grande estaba por suceder. Algo que uniría mi pasado con un hilo que yo creía cortado para siempre, y que explicaría por qué ese abandono en Navidad no fue una caída, fue una llamada hacia un destino que estaba a punto de revelarse. Antes de continuar, quiero pedirte algo desde el corazón. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a seguir contando historias reales y profundas como esta, suscríbete al canal. Tu apoyo hace una diferencia enorme y nos permite llegar cada día a más personas. Gracias por estar aquí. Ahora sí, seguimos. A la mañana siguiente, desperté con el sonido suave de unas campanas lejanas. No eran las campanas de iglesia de la ciudad. Eran más pequeñas, como las que cuelgan en las puertas de las tiendas de pueblo. Abrí los ojos. La habitación estaba llena de una luz dorada y tranquila. Por un momento, olvidé dónde estaba. El limonero asomaba por la ventana. Las hojas brillaban con el rocío, y de algún modo me sentí en casa. Me incorporé despacio. Mis huesos crujieron, recordándome los años acumulados. Pero ese dolor era un dolor amable, un dolor que no pesaba como el abandono. Me puse unas zapatillas y bajé a la cocina. Rosa estaba allí, preparando lo que parecía ser un desayuno enorme. Pan recién horneado, huevos revueltos, café, frutas. «Buenos días, Ángela», dijo con una sonrisa que me iluminó el alma. «Aquí se desayuna temprano». «Buenos días», respondí. «Qué aroma tan rico». «Mateo ya salió al trabajo», comentó, «pero preguntó si usted había dormido bien». Era extraño. Un muchacho al que acababa de conocer se preocupaba más por mí que mi propia familia en Navidad. Me senté a la mesa. Mientras comía, Rosa me observaba con esos ojos que ven más allá de las palabras. Yo sabía que tarde o temprano ella iba a preguntar, tal vez con delicadeza, tal vez con un silencio. Y así fue. «Ángela», dijo, limpiándose las manos. «A veces la gente llega a esta casa huyendo, pero otras veces llega buscándose». Suspiré. «No sé si huyo o me busco», admití. «Tal vez ambas cosas». Rosa asintió. «¿Y va a quedarse unos días más?» No tuve que pensarlo esta vez. Sí. La sonrisa de ella fue tan sincera que me emocionó. «Me alegra escuchar eso. Tenemos espacio y compañía si la quiere». Asentí. Mientras desayunaba, escuché un murmullo afuera. Voces, risas, el sonido de pasos en la vereda. Rosa miró hacia la puerta y dijo, «Ah, debe ser él. Llega temprano siempre». ¿Él? No tuve tiempo de preguntar. La puerta se abrió y un hombre de unos 70 años entró con una bolsa de limones en la mano. Tenía el pelo completamente blanco, peinado hacia atrás, la piel curtida por el sol, y unos ojos que parecían conocer secretos antiguos. «Buenos días, Rosita», dijo con una voz suave y profunda. «Te traje más limones. El árbol este año está generoso». Ella rió. «Gracias, don Julián. Pase, pase. Justo estoy con Ángela». Me giré hacia él. Nuestros ojos se encontraron, y algo imposible de explicar, algo que no había sentido en años,
se despertó en mi pecho. Una sensación tibia, familiar, como si ya lo conociera. Nunca había estado en ese pueblo, nunca había visto ese rostro. Mucho gusto, dijo él, extendiéndome la mano. Soy Julián, vecino de aquí. Tomé su mano. Estaba tibia, firme, humana. Ángela, respondí. Su mirada se detuvo un segundo más de lo normal en mis ojos, lo suficiente para que yo sintiera algo moverse dentro de mí, algo que llevaba muchos años dormido. Ángela, repitió él, como probando mi nombre. Nombre bonito y raro por aquí. Rosa intervino con naturalidad. Ella viene de la ciudad, está descansando unos días, pero Julián no apartó la vista. Bienvenida entonces, dijo. A veces un viaje trae respuestas que uno ni esperaba. Esa frase me atravesó como un mensaje dirigido solo para mí, y por primera vez desde que me fui de casa, sentí un estremecimiento que no venía del dolor, sino de la intuición de que algo estaba por revelarse, algo grande, algo que llevaba años oculto, algo que me involucraba a mí, y de alguna manera que aún no entendía, a ese hombre que acababa de entrar con limones en la mano y un pasado en los ojos. Después del desayuno, salí a caminar por el pueblo. Las calles eran tranquilas, adornadas con luces navideñas improvisadas, hechas con cinta y papel. Un grupo de niños cantaba villancicos frente a una tienda. Un perro gordo dormía bajo una banca. Mientras caminaba, sentí por primera vez una pregunta surgir desde un lugar profundo. ¿Y si este viaje no fue un accidente? ¿Y si vine aquí para descubrir algo que mi vida me había escondido durante años? Un pensamiento se abrió paso dentro de mí, tan claro que me detuve en seco. Tal vez en San Isidro del Norte. Alguien me recuerda. Alguien sabe algo de mí que yo misma olvidé. Algo que está a punto de salir a la luz. Y cuando lo supe, me temblaron las manos, porque lo que yo estaba a punto de descubrir en ese pueblo iba a cambiarlo todo, incluso el significado de la familia que me había abandonado esa Navidad. Seguí caminando por las calles tranquilas de San Isidro del Norte. El aire fresco movía mi abrigo y a cada paso tenía la sensación extraña de que ese pueblo no era completamente desconocido, como si mis recuerdos, escondidos en algún rincón olvidado, intentaran abrirse paso. Caminé hasta la pequeña plaza central. Un kiosco de madera ocupaba el centro, adornado con cintas rojas y luces navideñas. Niños corrían alrededor de una fuente baja. Un anciano alimentaba palomas. Me senté en una banca, respiré hondo, y entonces lo vi. Julián. Caminaba despacio por la vereda, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. Parecía pensar en algo serio, profundo, como quien carga una historia larga detrás de los ojos. Cuando me vio, se detuvo, solo un segundo, pero suficiente para que yo sintiera un estremecimiento suave, casi imperceptible. Se acercó. ¿Puedo sentarme? Asentí. Él tomó asiento a mi lado, dejando un espacio prudente, pero la cercanía se sintió diferente, cálida, humana, real. San Isidro puede ser un poco solitario para los visitantes, dijo, pero también sabe recibir a quien llega con el alma cansada. ¿Tan evidente es?, pregunté. Julián sonrió. No, Ángela, no es evidente. Su voz bajó un tono. Pero yo sé cómo se mira a alguien que viene buscando algo. Me quedé en silencio. Esa frase me atravesó. ¿Y qué cree que busco? Él miró al frente, hacia la fuente. A veces uno no busca un lugar, busca una verdad o un recuerdo. Mis manos se tensaron sobre mi regazo. ¿Un recuerdo? Él asintió. Hay recuerdos que duelen tanto que la mente los esconde, pero el corazón nunca olvida. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué quiere decirme, Julián? Él giró lentamente el rostro hacia mí. Esa mirada me desarmó. Era una mezcla de sorpresa, nostalgia y una ternura que no entendí. Quiero decirle, comenzó, que cuando la vi entrar a la pensión, sentí algo que no sentía desde hace muchos años. Mi corazón dio un vuelco. ¿Algo como qué? Él respiró profundo. Miró sus manos. Luego volvió a mirarme, como si ya la hubiera visto antes. Mi piel se erizó. Yo tragué saliva. ¿Nos conocemos, Julián? Él sonrió con tristeza. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí sé es que su rostro me recordó a alguien muy importante para mí. El viento sopló entre los árboles, moviendo las hojas secas en un remolino leve. ¿A quién?, pregunté, incapaz de evitarlo. Julián bajó la mirada.
Se llamaba Elena. Ese nombre, oh Dios, ese nombre cayó dentro de mí con el peso de una campana enorme. Elena, repetí, casi sin aire. Sí, dijo él, mi esposa, mi gran amor, la mujer que perdí hace 32 años. Mis labios se entreabrieron. Sentí un calor extraño subirme por el pecho. Lo siento mucho, dije, y lo dije de verdad. Lo sentí en el alma, pero él negó con suavidad. No, no se preocupe, es parte de la vida. Luego añadió, pero lo curioso es que Elena se parecía mucho a usted. Mi respiración se detuvo un instante. A mí nunca me habían dicho algo así, nunca. ¿Se parecía en qué sentido? En la mirada, respondió. En esa forma de ver el mundo como si cargara historias que nadie más conoce, y en la manera de hablar. Elena también hablaba con calma, incluso cuando estaba rota por dentro. La garganta me ardió. Yo no conocía a esa mujer. No tenía relación alguna con ese pueblo. No tenía forma de estar ligada a la historia de Julián. Pero algo dentro de mí, algo visceral, ancestral, no racional, reaccionó al nombre de Elena como si yo hubiera pronunciado ese nombre 1000 veces en otra vida. Me llevé una mano al pecho. Julián, yo no soy ella. Lo dije sin saber por qué. Él sonrió con dulzura. Lo sé, Ángela. No busco reemplazos. Elena fue única, y usted también lo es. Luego añadió, pero la vida a veces nos trae rostros que despiertan recuerdos dormidos, no para revivir el pasado, sino para sanar algo que quedó inconcluso. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Algo inconcluso? Repetí. Él asintió lentamente. Elena desapareció de un día para otro, sin despedirse, sin aviso. La voz de Julián se quebró apenas. Y nunca supe por qué. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Desapareció. Él cerró los ojos un segundo. Un día la encontré llorando, mirando hacia la carretera. Me dijo que tenía miedo, que alguien podía volver por ella. Jamás entendí qué significaba eso. Jamás imaginé que la perdería. Un frío profundo me atravesó la piel, como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de mis recuerdos. Una puerta que yo no sabía que existía. ¿Alguien volver por ella? Murmuré. Él me miró, intenso, casi buscando algo en mi interior. Sí, y entonces dijo algo que me dejó sin aire. La forma en que me habló esta mañana, su tono, sus gestos. Ángela, por un instante pensé que Elena había vuelto. Mi respiración se detuvo. El mundo pareció inclinarse, porque esa frase liberó algo dentro de mí que yo no esperaba sentir. Un fragmento de memoria, un olor, un camino de tierra, una voz masculina diciendo mi nombre, pero no Ángela, otro nombre. Un nombre que no alcancé a escuchar ¿Está completo. bien? Preguntó Julián, tocándome suavemente el brazo. Yo asentí, aunque mis manos temblaban. Sí, solo me mareé un poco. Le acompaño de regreso, dijo él levantándose. Y mientras caminábamos juntos por el pueblo, sentí algo que nunca antes me había pasado. Yo no estaba huyendo, yo estaba volviendo. No sabía a qué, no sabía a quién, no sabía por qué, pero lo sabía. San Isidro del Norte no era un refugio improvisado. Era un lugar que tenía mi nombre escrito en algún rincón, y yo estaba a punto de descubrir por qué. Regresé a la pensión con pasos lentos, tratando de recuperar el aliento que Julián, sin querer, me había arrebatado con sus palabras. San Isidro del Norte, que unas horas antes me parecía un lugar nuevo, ahora tenía rincones que me resultaban inquietantemente familiares, como si lo hubiera visto o vivido en otra vida. Pero yo era Ángela, nacida y criada en la ciudad, viuda desde hacía 8 años, madre de un solo hijo, sin misterios, sin fugas, sin enemigos. O eso creía. Entramos a la casa. Rosa estaba sirviendo sopa en la mesa, y cuando me vio entrar junto a Julián, sus ojos pasaron rápidamente de él a mí, una mirada breve pero afilada. «Ah, Julián», dijo ella, «¿otra vez con tus limones?» Él sonrió, con esa calma que parecía parte de su piel. «Siempre traigo más de los que necesito». Rosa lo observó con un gesto que no supe descifrar del todo, una mezcla de cariño y advertencia. «Quédate a almorzar», dijo ella. «Ángela necesita buena compañía». No supe qué responder. Ni siquiera sabía si quería compañía o si quería estar sola para ordenar todas las emociones que ese hombre había despertado en mí. Pero Julián dijo, «Solo si Ángela no se molesta». Yo lo miré. Había en él algo que me obligaba a bajar la guardia, una serenidad que acariciaba, una profundidad que no hería. «Quédese», dije finalmente. Nos sentamos a la mesa.
La sopa estaba caliente, con aroma a laurel y cebolla. Un plato sencillo, pero tan reconfortante que me cerró la garganta al probarlo. Durante un rato hablamos de cosas del pueblo, del clima, de cómo la Navidad era tranquila allí. Pero Rosa no apartaba la vista de nosotros dos, como si estuviera mirando algo que yo no veía, hasta que finalmente dijo: «Ángela, usted no ha estado antes en San Isidro, ¿verdad?». La pregunta fue directa, inesperada. Negué, sorprendida. «No, nunca». Rosa frunció el ceño ligeramente. Julián dejó la cuchara en el plato. «¿Por qué lo pregunta?», dije. Ella dudó un momento, como si midiera sus palabras. «Es que hay algo en usted, algo que me resulta familiar. No sé si es la manera de hablar o cómo mira las cosas, pero me recordó a alguien que conocí hace muchos, muchos años». El aire se tensó. Yo sentí un escalofrío. «¿A quién?», pregunté. Rosa entrecerró los ojos. «A una joven que vivió aquí en el pueblo hace más de 30 años. Una muchacha callada, de unos 20. Llegó como usted, sin avisar, sin explicación, sin destino. Se hospedó aquí mismo, en esta casa». Mis dedos se cerraron sobre la servilleta. «¿Cómo se llamaba?». Rosa respondió de inmediato, casi sin pensar: «Elena». Mi sangre se congeló. Julián bajó la mirada, con una mezcla de nostalgia y dolor. Rosa continuó: «Elena estuvo aquí unas semanas. Nunca dijo mucho de su pasado, pero recuerdo que siempre miraba por la ventana, como si esperara que alguien apareciera por el camino. Mi respiración tambaleó. Y luego Rosa frunció los labios. Un día se fue, sin despedirse, sin dejar rastro. Yo tragué saliva, mis manos temblaban. «¿Por qué se fue?». Rosa suspiró. «Nadie lo sabe. Julián la buscó durante meses, pero Elena se perdió para siempre». Los ojos de Julián se humedecieron. «Yo habría dado la vida por encontrarla», murmuró él. El silencio cayó sobre la mesa como un paño pesado. Las palabras flotaban en el aire. Elena, la mujer que desapareció, la mujer que Julián amó, la mujer a la que yo supuestamente me parecía. Me llevé una mano al pecho. «Rosa, yo no soy ella». Ella me miró con ternura. «No, Ángela, lo sé, pero a veces el destino se empeña en repetir caminos que quedaron sin cerrar». Mi garganta ardía. «No entiendo», dije. Julián me observó en silencio. Sus ojos no eran de comparación, eran de reconocimiento, como si mi presencia tocara una herida antigua que él creía sin cura. «Ángela», dijo él finalmente, «¿de verdad no recuerda haber pasado por este pueblo, ni siquiera de joven?». La pregunta me desarmó. «No, nunca. Mi vida siempre estuvo en la ciudad. Trabajo, casa, familia. Nada me une a este lugar». Rosa inclinó la cabeza. «¿Estás segura?». La seguridad de repente me falló. Esa misma mañana, al escuchar el nombre de Elena, un destello extraño había cruzado mi mente. Un camino de tierra, una casa pequeña, una figura masculina llamándome por un nombre que no alcancé a escuchar. ¿Era un recuerdo? ¿Era imaginación? ¿Era una grieta en mi memoria? Me levanté de la mesa buscando aire. «Necesito caminar», dije. Rosa quiso decir algo, pero Julián le tocó el brazo. «Déjala». Salí de la casa. El aire fresco golpeó mi rostro. Respiré hondo. A lo lejos, vi el camino por donde había llegado. Ese camino, el mismo del destello que había tenido en la plaza. Algo dentro de mí, algo profundo, antiguo, enterrado, se estremeció. Mis piernas comenzaron a avanzar solas. No sabía a dónde iba. No sabía qué buscaba. Pero sabía una cosa. San Isidro del Norte tenía algo mío, algo que yo había perdido, algo que mi mente había ocultado, y cuanto más caminaba, más fuerte sentía la certeza de que mi pasado no era tan simple como siempre creí, porque en algún lugar de ese pueblo había una verdad esperando por mí, una verdad capaz de romper todo lo que yo pensaba que era, y capaz de explicar por qué, cuando escuché el nombre de Elena, algo dentro de mí despertó como un eco antiguo, como si una parte de mí hubiera vivido una vida que yo misma había olvidado. Caminé sin rumbo por las calles empedradas de San Isidro del Norte, dejando que mis pies decidieran por mí. Había algo irresistible en ese pueblo, como si cada esquina quisiera decirme algo, como si cada sombra guardara un secreto que se había mantenido en silencio durante décadas. Llegué a la plaza nuevamente. Los niños ya no cantaban, ahora jugaban a perseguirse alrededor del kiosco.
Un anciano barría hojas secas con un ritmo lento y paciente. Me senté en la misma banca donde había hablado con Julián. Toqué la madera gastada del asiento y una sensación repentina, casi física, me recorrió el cuerpo. Era una mezcla de déjà vu y inquietud profunda. ¿Cómo podía sentir tanta familiaridad en un lugar al que jamás había venido? Cerré los ojos un instante, y allí estaba el destello otra vez, ese fragmento de memoria que se abría paso como una grieta en un muro antiguo. Un camino de tierra, una casa pequeña pintada de azul, una ventana abierta con cortinas blancas moviéndose con el viento, el olor a limones, fuerte, casi dulce, y una voz masculina llamándome, pero no decía Ángela, decía otro nombre, un nombre que se perdía antes de llegar a mis oídos. Abrí los ojos de golpe, el corazón me latía fuerte, casi desordenado. Sabía que no era imaginación, no era sueño, no era una fantasía provocada por la historia de Julián. Era un recuerdo mío. Pero, ¿cómo? Me puse de pie. Tenía que seguir caminando. Bordeé la plaza y entré en una calle más estrecha, flanqueada por casas viejas y flores trepando por las paredes. El silencio allí era más profundo. A mitad de la calle vi una pequeña tienda antigua. El cartel decía Almacén Solano. Las ventanas estaban llenas de frascos de vidrio, cuadernos amarillentos, fotografías en blanco y negro. Algo, un impulso más fuerte que mi miedo, me obligó a entrar. Una campanita sonó cuando abrí la puerta. El interior olía a madera envejecida y a papel viejo. Detrás del mostrador, una mujer de unos 80 años levantó la vista. Sus ojos, pequeños pero brillantes, me estudiaron con una intensidad que me paralizó. Tardó apenas un segundo en hablar. «Eres tú». Mi corazón se detuvo. Literalmente se detuvo. «¿Perdón?», murmuré, sin aire. La anciana dejó lentamente el libro que estaba acomodando. «Sabía que un día volverías». Mi respiración se quebró. «Señora, creo que se equivoca. Yo nunca he estado aquí». Ella sonrió, pero no con cortesía. Sonrió con reconocimiento. «No, Ángela, no te equivocas. Elena tampoco recordaba al principio. El aire se me escapó del cuerpo como si me hubieran golpeado». ¿Cómo sabe mi nombre?» La anciana señaló un pequeño cuaderno desgastado cuyas páginas estaban amarillentas. «Porque lo tengo escrito aquí, de tu puño y letra». Sentí que el mundo entero se inclinaba bajo mis pies. «No, eso es imposible». La mujer ladeó la cabeza. «Pasa, hija. Necesito mostrarte algo». Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia el mostrador. La anciana abrió el cuaderno, y allí, en la primera página, vi una frase escrita con tinta azul. «Mi nombre es Elena. Si algo me pasa, busquen a Ángela. Ella sabrá qué hacer». Mis rodillas casi cedieron. Pero yo soy Ángela», susurré. La anciana cerró el cuaderno con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. «Lo sé, y por eso estás aquí, para recordar». Me llevé la mano a la boca, mis ojos ardían, el mundo giraba. «Señora, yo no soy esa Elena». Ella negó suavemente. «No eres ella ahora, pero hace muchos años, antes de que desaparecieras sin decir adiós, tú eras la mujer de la que todos hablan». Sentí que el miedo subía por mi pecho. «Eso no tiene sentido. Yo tengo 69 años. Nací en la ciudad. Siempre viví allí. Mi familia, mi vida, todo está allá». La anciana tomó mi mano con una sorprendente fuerza. «Tu vida, la que recuerdas, no es toda la verdad». Las palabras me atravesaron como un rayo. «No entiendo». Ella respiró hondo. «Elena, tú llegó aquí huyendo de algo terrible. Algo o alguien que no la dejaba vivir. Se quedó unas semanas. Encontró refugio, encontró amor, y luego se detuvo. Luego desapareciste. Y nunca supimos si eras Ángela o Elena, o si eras las dos». Me apoyé en el mostrador. «Yo no recuerdo nada de eso, nada». La anciana acarició mi mano con una ternura devastadora. «Porque te obligaste a olvidar. Y lo lograste tan bien que construiste una vida nueva, con un nombre nuevo, lejos de todo lo que te hizo daño». Yo no podía respirar. Entonces, ¿quién soy realmente? La anciana me miró con una compasión profunda. «Eso, hija, es lo que viniste a descubrir». Sentí las lágrimas correr por mi rostro, y en ese momento entendí algo aterrador. San Isidro del Norte no era un refugio improvisado, era el lugar donde mi vida se había dividido en dos, donde una parte de mí había muerto, y la otra había renacido con un nombre distinto. Yo no solo había huido en Navidad,
Había regresado al único sitio capaz de contarme quién era en verdad, y ese cuaderno, con esa frase escrita por una mano idéntica a la mía, era la primera prueba de que mi pasado no era lo que siempre creí. Salí del almacén de la señora Solano como si mis piernas no me pertenecieran. El aire de San Isidro del Norte golpeó mi rostro, frío y lleno de preguntas que no sabía responder. Mi corazón latía tan fuerte que sentía sus pulsaciones en los dedos, en el cuello, en la sien. Caminé sin rumbo, casi tambaleando, mientras mi mente trataba de comprender lo imposible. Un cuaderno escrito por mí, pero firmado por Elena. Un hombre que decía reconocerme en la mirada de su esposa desaparecida. Un pueblo que hablaba de una mujer que huyó hace más de 30 años y que, de algún modo inexplicable, había dejado mi nombre escrito como si ambas, Ángela y Elena, fuéramos la misma persona. Pero eso no podía ser. No podía. Yo nací en la ciudad. Viví siempre allí. Me casé joven. Fui madre a los 23. Jamás había puesto un pie en este pueblo. Al menos, eso era lo que recordaba. Apreté los ojos, intentando espantar la confusión. ¿Por qué entonces ese nombre, Elena, hacía que algo dentro de mí temblara como si tocara una herida vieja? ¿Por qué ese camino de tierra volvía una y otra vez a mi mente, como un fantasma de un pasado que yo no sabía que era mío? Me detuve junto a una cerca de madera. La respiración me falló. Sentí que el mundo giraba. Ángela, me giré. Era Julián. Estaba a unos metros de distancia, mirándome con preocupación. Sus ojos, tan honestos que dolían, reflejaban una mezcla de sorpresa y compasión. Rosa me dijo que había salido alterada, dijo él, acercándose despacio. ¿Qué ocurrió? Quise hablar, pero mi voz salió apenas como un susurro. Julián, creo que hay algo en mí que no recuerdo. Él frunció el ceño. ¿Algo como qué? Tragué saliva. Algo que tiene que ver con Elena. El nombre salió de mis labios como una confesión prohibida. Los ojos de Julián se nublaron, no de rabia, no de tristeza, de reconocimiento. ¿Qué te dijo la señora Solano?, preguntó. Que Elena escribió mi nombre, que dijo que yo sabría qué hacer si algo le ocurría. Julián cerró los ojos por un momento, respiró hondo, y luego dijo algo que me estremeció. Elena tenía miedo. Siempre decía que alguien podía encontrarla, que su pasado la perseguía. ¿Qué pasado? Él negó lentamente. No lo sé. Ella nunca quiso explicarlo. Pero desde que llegaste, muchas cosas empiezan a encajar. Mis manos temblaron. Julián, yo no puedo ser ella. No tiene sentido. Él me miró profundo. Ángela, ¿alguna vez has tenido lagunas en tu memoria? Años que recuerdes de forma difusa, momentos que se sientan incompletos. Mi piel se erizó y entonces algo dentro de mí se abrió como una grieta creciente. Recordé los años después de la muerte de mi madre. Recordé una tristeza tan grande que no podía explicarla. Recordé una sensación de pérdida que nada justificaba. Recordé una etapa en mi juventud donde mis recuerdos eran borrosos, como si alguien hubiera pasado una esponja húmeda por ellos. Recordé que antes de conocer a mi esposo, hubo un periodo vacío, un hueco de 2 años enteros. 2 años de los que nunca pude hablar porque simplemente no estaban ahí. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sí, dije finalmente, con la voz quebrada. Hay años que no recuerdo. Julián respiró profundo, como si esa respuesta llevara esperando décadas. Ángela, si de verdad Elena era tú, entonces alguien la obligó a desaparecer. Y tú, para sobrevivir, te obligaste a olvidar. Sentí un dolor punzante en el pecho. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba huyendo? ¿De qué? Julián bajó la mirada. Solo sé lo que ella me dijo una vez. Fue un susurro, casi un secreto. Si me encuentran, no tendré escapatoria. Un escalofrío recorrió mi espalda como una corriente eléctrica. ¿Quién es? ¿Quién la buscaba? Él negó. No lo sé. Solo sé que vivía con miedo. Miedo de un hombre. Su voz se tensó. Miedo de una sombra que nunca nombró. Me llevé una mano al pecho. Un segundo destello golpeó mi mente. Oscuro, violento, fragmentado. Un brazo masculino agarrando el mío. Una voz gritando mi nombre. Ese nombre perdido. Una puerta cerrándose de golpe. Un llanto. Un viaje nocturno. Una huida. Algo se quebró dentro de mí. Dios mío, murmuré. Eso no puede ser mío. No puede. Julián dio un paso hacia mí, pero se contuvo, como si temiera asustarme. Ángela, ven, siéntate un momento.
Nos sentamos en una banca cercana. Yo respiraba entrecortado, como si el aire se negara a entrar en mis pulmones. Escucha, dijo él, con tono suave. No tienes que recordar todo de golpe, pero tienes que saber algo importante. ¿Qué cosa? Cuando Elena desapareció, dejó una carta, la única pista que tuve durante años. Sus ojos se humedecieron, y esa carta decía una frase que ahora entiendo por primera vez. ¿Qué decía, Julián? Mi voz era un hilo. Él me miró con una mezcla de dolor y revelación. Decía: si un día regreso, tal vez no recuerde quién soy, pero si miro tus ojos, quizás encuentre el camino. Mis lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Julián, mi voz se quebró. No sé qué hacer con esto. No sé quién soy. Él extendió la mano, con cuidado, sin tocarme todavía. No importa quién fuiste, importa quién eres hoy. Pero si quieres conocer tu verdad, tenemos que buscar el resto de las piezas. Mis dedos temblaban. ¿Dónde están? Él sostuvo mi mirada. En la casa donde Elena vivió. Mi corazón dio un salto brutal. ¿Aún existe? Julián asintió lentamente. Sí, y no solo existe. Su voz bajó a un susurro cargado de significado. También contiene lo que dejaste atrás el día que desapareciste. Un escalofrío profundo recorrió mi cuerpo. De repente supe que no había vuelta atrás. Se entrava a essa casa, enfrentaria verdade que poderia destruir tudo o que eu acreditava ser. Mas também sabia que, se não entrasse, eu viveria para sempre incompleta. Respirei fundo. E dije: llévame allí. Caminamos en silencio por un sendero estrecho que subía hacia la parte alta del pueblo. Julián iba a mi lado, sin tocarme, pero lo sentía cerca, como un faro en una noche oscura. A cada paso, el aire se volvía más denso, como si las montañas mismas supieran que estábamos a punto de despertar algo que había dormido demasiado tiempo. Mientras avanzábamos, mi mente era un torbellino. ¿Era posible olvidar 2 años completos de mi vida? ¿Era posible huir de un hombre y de una vida entera y construirse otra desde cero? ¿Era posible que yo, Ángela, hubiera sido otra mujer, Elena, antes de convertirme en la madre, esposa y abuela que siempre creí ser? La idea me aterraba, pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí se movía, como si mi alma real, estuviera intentando abrir los ojos después de un largo sueño. El sendero se abrió finalmente ante una casa pequeña, una casa aislada, de paredes blancas descascaradas, techo de tejas rojizas, ventanas azules gastadas por el sol. La reconocí, Dios mío, la reconocí. No como se reconoce un lugar que uno ha visitado una vez, sino como se reconoce la casa donde una herida antigua ocurrió. Mis dedos se cerraron en un puño. Julián, mi voz salió casi sin sonido. Sí, dijo él suavemente. Esta fue la casa donde vivió Elena, donde vivimos aquellas semanas. Hizo una pausa larga, mirando la puerta. Y donde te vi por última vez. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que iba a romperse. ¿Por qué nadie la buscó fuera del pueblo? Era una pregunta desesperada, pero necesaria. Julián suspiró. La busqué, Ángela, durante años, pero Elena nunca dijo su apellido. Nunca mencionó de dónde venía, nunca dio pistas de su pasado. Me miró con dolor, como si quisiera proteger a todos, incluso de sí misma. Un escalofrío me atravesó. Protección, silencio, huida. Esas palabras resonaban dentro de mí, como si fueran parte de quien yo soy desde siempre. Julián abrió la puerta con una llave vieja. Entramos. El interior estaba cubierto de polvo, pero intacto, como si el tiempo allí hubiera decidido no avanzar. La luz entraba por una ventana rota, dibujando líneas doradas en el suelo de madera. Mi corazón se apretó. Ahí estaba el pequeño comedor, la mesa desgastada, la silla junto a la ventana, la cocina sencilla en el fondo. Sentí un golpe en el pecho, una punzada, un recuerdo intentando nacer. Toqué la mesa. La madera estaba fría, y entonces, un destello. No un destello suave como los anteriores. Este fue violento, claro, doloroso. Me vi a mí misma, o vi a Elena, sentada en esa misma mesa, llorando, temblando, sosteniendo una carta arrugada en la mano. Una carta que decía: si vuelves a huir, te encontraré. Mi cuerpo entero se tensó. La habitación giró. El aire desapareció. Ángela, ¿qué ocurre? La voz de Julián llegó desde lejos. Me llevé ambas manos a la cabeza. Lo recuerdo, susurré.
Lo recuerdo. Julián tomó mi brazo, sosteniéndome. ¿Qué recuerdas? Un sollozo escapó de mi garganta. Alguien me buscaba. Un hombre que me hizo daño. Las palabras no podía volver. No podía permitir que me encontrara. Los ojos de Julián se llenaron de angustia. ¿Quién era ese hombre, Ángela? Negué con fuerza. No lo sé, no lo veo. Me llevé una mano al pecho, tratando de respirar. Solo siento miedo, un miedo enorme. Julián me abrazó entonces. No un abrazo romántico, un abrazo de protección pura, de humanidad, de alguien que ve a otra persona romperse y la sostiene para que no caiga del todo. «Estás a salvo», murmuró. «Ese hombre ya no está aquí. No puede hacerte daño», pero algo en mí sabía que no era tan simple. Ese pasado, ese nombre perdido, esa vida de la que escapé, todo estaba más vivo de lo que pensé. Me separé de él, temblando todavía. ¿Dónde vivía yo aquí adentro? Julián señaló una puerta del lado derecho. «Allí, tu habitación». Mis piernas se movieron solas. Avancé hacia la puerta. La abrí con cuidado, y entonces mi mundo se detuvo. La habitación era pequeña, una cama de madera, un armario antiguo, un espejo ovalado, pero lo que me dejó sin aire, lo que hizo que mis rodillas casi cedieran, fue lo que estaba sobre la mesa. Un cuaderno, cerrado, con una cinta azul descolorida. Mi mano tembló mientras lo tomaba. Sentía la textura conocida del papel, como si mi piel recordara antes que mi mente. Con el corazón en la garganta, abrí la primera página. Era una letra clara, elegante, una letra que era idéntica a la mía, pero firmada con un nombre que no era Ángela. Era Elena Martín. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Esta soy yo», susurré. Julián respiró hondo detrás de mí. «Sí, eras tú». Pasé la página. En la segunda línea, escrita como si fuera la última oración que Elena había dejado en ese mundo, encontré una frase que me desgarró el alma. «Si un día olvido quién soy, que la verdad me encuentre». Cerré el cuaderno contra mi pecho y rompí a llorar, no por miedo, no por confusión. Lloré por esa mujer joven que huyó para salvar su vida, por la que renunció a su obligó a olvidar para sobrevivir, por la que encontró amor y lo perdió por culpa de un peligro que hasta hoy sigue escondido en las sombras. Y lloré porque entendí, en una claridad repentina, dolorosa, absoluta. Yo no vine a este pueblo por accidente. Yo regresé para recuperar a Elena, para recuperar a la mujer que fui, para unir, al fin, mis dos mitades, y para enfrentar al pasado que, después de 30 años, aún no había terminado conmigo. Me quedé sentada en el borde de la cama, con el cuaderno de Elena, mi cuaderno, entre las manos. Las lágrimas ya no caían. Ahora había un silencio espeso dentro de mí, como si mi alma estuviera escuchando algo que recién despertaba después de décadas enterrado. Julián permanecía junto a la puerta, sin presionarme, sin hablar. Solo estaba ahí, sosteniendo el espacio para que yo pudiera respirar. Finalmente, abrí el cuaderno en la siguiente página. Había frases sueltas, fragmentos de memorias, líneas que parecían escritas a toda prisa, con la mano temblando. «No puedo volver. Él sabe dónde buscarme. Rosa dice que aquí estoy a salvo, pero no puedo quedarme mucho. Julián no entiende por qué tiemblo cuando alguien toca la puerta. Si lo vuelvo a ver, me mata. Necesito otro nombre, una nueva vida». Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía romper mis costillas desde dentro. «Ángela», dijo Julián con voz baja, «si es demasiado, puedo dejarte sola un momento». Negué. «No, necesito seguir. Necesito saber lo que pasó». Pasé la página. Mis dedos temblaban, y entonces lo encontré. Un nombre escrito varias veces, unas tachadas, otras subrayadas, como si Elena, yo, intentara expulsarlo de su cabeza sin conseguirlo. «Rafael». Todo en mí se tensó. «¿Rafael?», murmuré. Julián se acercó un paso. «¿Lo recuerdas?». No supe responder. Mi mente, como una puerta vieja que rechina, comenzó a abrirse poco a poco. Un destello, otro y otro, fragmentos dolorosos. Yo, más joven, encerrada en un cuarto, una voz masculina gritando, un golpe en la mesa, un olor a cigarro, una mano dura apretando mi brazo, una frase que me heló la sangre, incluso ahora, 30 años después. «Si me dejas, te voy a encontrar, y no habrá lugar donde puedas esconderte». Me cubrí la boca, un sollozo escapó sin permiso. Julián se sentó a mi lado, despacio, dejando su mano cerca de la mía,
sin tocar, esperando que yo decidiera. Ángela. Su voz tembló ligeramente. La primera vez que Elena llegó al pueblo tenía moretones. Rosa le preguntó qué le había pasado. Ella dijo que se cayó. Él tragó saliva. Pero yo sabía que alguien la había golpeado. Yo cerré los ojos con fuerza. Las imágenes regresaban como una avalancha. Un hombre celoso, un control absoluto, amenazas, aislamiento, terror, una noche de huida, un bus, lágrimas que me ardían la piel, el camino de tierra hacia San Isidro, Julián esperándome en el porche sin saber quién era yo. Me llevé la mano al pecho. Sí, dije con la voz rota. Había un hombre, se llama Rafael. Me enamoré de él cuando era muy joven, demasiado. Mis dedos se crisparon. Era cariñoso al principio, pero después, ¿qué te hizo, Ángela? Todo, susurré. Me quitó todo. Mi voz quebrada llenó la habitación como un eco de algo que llevaba décadas encerrado. Me vigilaba, me revisaba la ropa, los bolsos, los bolsillos, no me dejaba visitar a nadie. Me decía que sin él no era nada. Julián cerró los ojos, su mandíbula se tensó. Entonces, un día, me golpeó, por primera vez. Tragué saliva, y luego otra, y otra. El cuaderno parecía arder en mis manos. Cuando intenté irme, me dijo que si escapaba, me encontraría, que me perseguiría hasta el fin del mundo, que yo era suya. El silencio se volvió insoportable. Finalmente dije la frase que había olvidado por 30 años. Por eso huí, por eso me convertí en Elena, y después en Ángela. Julián apoyó una mano sobre la mía. Esta vez no la retiré. ¿Por qué te fuiste del pueblo?, preguntó él, con dolor. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué desapareciste sin despedirte? Mis lágrimas cayeron. Porque lo vi. Vi a Rafael en el camino. Mi voz tembló. Él vino a buscarme. Había descubierto dónde estaba. Respiré con dificultad. Tuve miedo de que te hiciera daño por protegerme. Julián apretó la mandíbula. Yo habría dado todo por ti, lo sé, susurré. Y por eso me fui, para que él no pudiera tocarte, para que no lastimara a nadie más. Me cubrí el rostro. Desaparecí. Inventé una vida desde cero. Me convertí en otra mujer. Me obligué a olvidar y funcionó. Por 30 años. Funcionó. Julián pasó una mano por su rostro, con tristeza profunda. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué regresaste? Dejé el cuaderno sobre la cama. Lo miré como si guardara un portal hacia la verdad. No lo sé, dije, pero siento que algo o alguien me llamó de vuelta. En ese momento, un ruido seco sonó afuera, un golpe, fuerte, como si algo o alguien hubiera cerrado de golpe la puerta del jardín. Julián se levantó de inmediato. «Quédate aquí». Mi corazón comenzó a golpear con fuerza. «¿Qué fue eso?». Julián entreabrió la cortina. Su expresión cambió, se endureció, y dijo, con voz baja, cortante, «Ángela, hay un hombre ahí afuera». Mi alma se congeló. «¿Quién? ¿Quién es?». Julián me miró con los ojos muy abiertos. «No lo sé», hizo una pausa, pero lleva minutos observando la casa. El mundo giró, me levanté de golpe. «¿Cómo es él?». Julián respondió, alto, moreno, de unos 60 años, tiene una cicatriz en la ceja. Sentí como si alguien apretara mi corazón con una mano fría. Una cicatriz que yo misma recordaba haber visto en un rostro que una vez amé y del que huí para salvar mi vida. Mi voz salió como un susurro quebrado. «Julián, ese hombre». Él se acercó a mí. «¿Lo reconoces?». Asentí, con miedo, con certeza, con horror. «Ese hombre es Rafael». Julián cerró la cortina con un movimiento brusco, como si quisiera impedir que esos ojos, los ojos de Rafael, entraran en la casa y me alcanzaran después de 30 años de silencio. Yo me quedé inmóvil, con el corazón golpeando tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Ángela», dijo Julián, acercándose, «tenemos que mantener la calma». Pero yo ya no podía. La palabra calma no existía en mi cuerpo. 30 años después, el hombre que me destruyó, que me persiguió, que casi me quita la vida, estaba ahí, frente a la casa donde intenté renacer, buscándome. «¿Qué quiere?», murmuré, más para mí que para él. Julián me tomó suavemente por los hombros. «No lo sé, pero no voy a dejar que entre». Y supe que era verdad. Ese hombre, que no tenía ninguna obligación conmigo,
que no sabía quién era yo ni qué éramos antes de mi desaparición. Estaba dispuesto a defenderme sin dudar. Sentí las lágrimas subir. Julián, yo no puedo volver a vivir eso. No puedo volver a ser esa mujer. No lo eres, dijo él firme. Hoy no. El golpe volvió a sonar. Esta vez fue más fuerte, más violento. La puerta del jardín tembló. Sentí que el aire se cortaba en dos. Voy a hablar con él, dijo Julián. Me aferré a su brazo. No salgas, por favor, no sabes de lo que es capaz. Él respiró hondo. Y tú no sabes lo fuerte que es ahora. Su voz se suavizó. No estoy solo, no estás sola. Pero yo sí sabía quién era Rafael. Sabía de qué era capaz. Sabía que su violencia no tenía límites, que su obsesión podía incendiar vidas. Yo había sido su vida, y él había decidido que también sería su propiedad. Durante años creí haber escapado. Me convertí en otra mujer. Cambié de nombre, cambié de ciudad, cambié de destino. Pero el pasado nunca se fue. Solo esperó. El tercer golpe fue el peor. No fue un golpe, fue un nombre. ¡Elena! Su voz atravesó la puerta como un cuchillo caliente. Mi alma se quebró. Yo cerré los ojos. Ese nombre, mi nombre perdido, gritado con la misma fuerza que entonces. Ese grito me devolvió a la noche en que escapé, al camino oscuro, a las lágrimas, al miedo, a una mujer joven que aún no sabía que tendría que olvidar todo para sobrevivir. «¿Se acabó?», dije de repente. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Ya no voy a correr». Julián me miró sorprendido. «Ángela». 30 años huyendo, Julián. 30 años escondida en mi propio cuerpo. 30 años sin recordar quién era. 30 años sin pronunciar mi nombre verdadero. Respiré hondo. Hoy voy a hacerlo. Julián entendió y asintió. «Estoy contigo», dijo, pero no me tocó. Me dejó avanzar sola, porque algunas batallas, aunque tengamos aliados, solo se vencen de pie. Caminé hacia la puerta. Mis pasos eran lentos pero seguros. Cada uno cortaba un hilo del miedo antiguo que había dominado mi vida. Tomé la manija. El metal estaba helado. Mi corazón ardía. Abrí la puerta, y ahí estaba él, Rafael, más viejo, más gastado, pero con los mismos ojos oscuros que habían gobernado mi vida con violencia. Su cicatriz, esa que yo recordaba vagamente en mis pesadillas, cruzaba su ceja izquierda, todavía roja, todavía dura, como su mirada. Cuando me vio, se quedó quieto. Su rostro se desordenó, no con odio, con shock. «Elena», susurró, como si estuviera viendo un fantasma. Yo me enderecé. Mi voz salió clara. «No soy Elena». Él dio un paso adelante. «Sí lo eres». Su respiración era agitada. «Mi Elena, mi mujer», negué. «No, ya no». Su rostro se torció con la misma furia que yo recordaba. «La policía te buscó, tu familia te buscó. Yo te busqué más que todos». Sus ojos brillaron con algo oscuro. «Y ahora estás aquí. Volviste». Sentí una oleada de fuerza. «No volví por ti, volví por mí». Él rió. Un sonido seco, áspero. «Siempre fuiste mía, te lo dije». Julián se adelantó entonces, poniéndose a mi lado. «No estás sola», dijo él con firmeza. Rafael lo miró con desprecio. «¿Este es el viejo que te escondió?» Julián no se movió. «No la escondí. Ella vino a mí». Rafael apretó la mandíbula. «Ella no vino a ti. Ella huyó de mí y ahora la encontré y se viene conmigo». Yo respiré profundo y dije la frase que había esperado más de media vida para pronunciar: «No me voy contigo, nunca más». Rafael dio un paso más. Yo no retrocedí. «¿Por qué?». Su voz se quebró. «¿Por qué me dejaste?». Las lágrimas me ardieron, pero no cayeron. «Porque tú me rompiste». Mi voz resonó entre las paredes. «Porque me golpeaste, porque me encerraste, porque me hiciste creer que yo no valía nada». Julián apretó los puños. Rafael quedó paralizado. Yo continué. «Porque un día entendí que si no escapaba, iba a morir». Me enderecé aún más. «Y porque descubrí que podía vivir sin ti. Y lo hice». Rafael respiró hondo, como un animal acorralado. «Eres mía». «No», lo interrumpí. «Fui tuya porque tuve miedo, y dejé de serlo cuando dejé de temerte». Hubo un silencio largo, pesado, determinado, hasta que Julián, calmado pero firme, dijo: «La policía del pueblo ya viene. Te vieron rondar. Sabían que no eras de aquí». Rafael abrió los ojos de golpe, miró alrededor y lo entendió. Su tiempo había terminado. Miró por última vez mis ojos, pero esta vez no con odio, no con rabia, con derrota, con final, con reconocimiento de que la mujer que controló hace 30 años ya no existía. Yo ahora era Ángela, yo era libre.
Él dio un paso hacia atrás y murmuró: «Entonces, ¿no hay nada para mí aquí?» «No», respondí. «Nada», se giró. Caminó despacio hacia el camino. Ni una sola vez volvió la mirada. Yo respiré por primera vez sin miedo. No solo ese día, por primera vez en 30 años. Cuando el silencio volvió a reinar, mis piernas cedieron. Julián me sostuvo antes de que cayera. «Ángela, lo lograste». Yo me abracé a él. «Ya no soy Elena», dije llorando, «pero tampoco soy solo Ángela». Él apoyó la frente en la mía. «Eres tú. Eres ambas. Y eso es suficiente». Cerré los ojos. Sentí el pasado desprenderse de mi piel. Sentí mi nombre real, mis dos nombres, unirse dentro de mí como dos mitades de un espejo roto que finalmente encaja. Esa tarde, frente a la casa donde renací, yo dejé de ser una mujer escondida detrás de un nombre prestado. Yo me convertí en algo que pensé que nunca volvería a ser, dueña de mi propia vida. Y la Navidad que comenzó con abandono, terminó con renacimiento. No el renacimiento de Elena, no el de Ángela, sino el mío, el de una mujer entera, libre, en paz, fin.